Listas, muchas gracias por haber acogido esta invitación de la Universidad de Externado y a las personas que nos están siguiendo, que se han conectado. Entonces, hoy estamos convocados para hablar, debatir sobre los líderes que defienden el ambiente y la tierra. Y este creo que es uno de los aspectos donde lo hemos visto en otras discusiones esta mañana y ayer, donde parece que el derecho estuviera bien y que no habría mucho más que decir en términos del derecho. Hay una declaración de Naciones Unidas del año 98 donde consagra el derecho no solamente como derecho, sino como deber y de las personas y de los grupos y de las instituciones a promover y proteger los derechos humanos, incluido, por supuesto, la defensa del derecho al ambiente y de los derechos de la tierra. Y el problema sería más que todo, no quiere decir que no pueda haber desarrollos normativos, por supuesto, sino un problema práctico que esta expresión de la que ha hablado el relator de Naciones Unidas para esta temática, para el derecho a defender los derechos humanos, para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, de crear un ambiente seguro y propicio para la defensa de derechos humanos. Y solamente quiero decir que justamente eso es lo que está siendo más desafiante. La Comisión Interamericana en un informe del año pasado concluyó o constató que quienes se dedican a defender el ambiente y la tierra son en Colombia quienes se exponen a una situación de riesgo particular, y el relator de defensores en su informe cuando visitó Colombia también concluyó que las personas que defienden la tierra y el ambiente son víctimas de asesinatos y hostigamientos, y las comunidades mismas también son hostigadas y desplazadas. Entonces, para conversar sobre los las violencias y los desafíos que ello nos pone. Entonces tenemos en esta mesa que está integrada por Mateo Gómez, Sandra Milena Ardila Telles, Felipe Calderón y Juan Carlos Lozada Vargas. Vamos a empezar dándole la palabra a Mateo Gómez. Mateo es abogado de la Javeriana. Um, Mateo tiene una corta y brillante carrera en, en la, trabajando en la Comisión Colombiana de Juristas, y después trabajó en la Defensoría del Pueblo, la gestión que terminó ahora hace poco menos de un mes, en el cargo de defensor delegado y director del sistema de alertas tempranas en la Defensoría. Y entonces desde ahí ese es un mirador para ver estas violencias. Entonces, Mateo va a compartir con nosotros unas reflexiones sobre la violencia contra los defensores ambientales y cuáles son en ese contexto, supongo, esa misma situación brinda para una mejor protección. Mateo, por favor, tienes la palabra por 10 minutos. Muy bien. Trataré de ser justo con el tiempo. Muy buenas tardes para todos y para todas, para mis compañeras del panel y mis compañeros, y a la doctora María Clara, muchas gracias por la moderación y por la invitación a este espacio de la Universidad Externado. Yo quiero tratar de, primero, aprovechar la oportunidad de ser el primero en intervenir para tratar de plantear en líneas generales algunas reflexiones, digamos, de carácter general sobre esta situación del fenómeno de violencia contra defensores del medio ambiente, contra defensores de causas relacionadas con la protección del territorio, y a partir de ello dejar, digamos, tres puntos que quiero sugerirlos, digamos, como punto de partida para la mesa. El primero es que la violencia contra los defensores de derechos humanos que defienden causas ambientales es un fenómeno actual y que tiende a agravarse y a profundizar. Esa es la primera idea, y que, digamos, quiero compartir algunas reflexiones sobre esas particularidades. La segunda tiene que ver con que esto está sucediendo, y como lo planteaba usted, doctora María Clara, en su introducción, en un momento donde normativamente, donde los estándares, los instrumentos internacionales de derechos humanos e incluso la legislación interna pareciera ser
digamos, receptiva, promotora y, digamos, adecuada a la promoción de los derechos del ambiente. Y esas dos circunstancias nos van a llevar a la paradoja que quiero presentar hoy y tiene que ver con justamente cuál es la lectura que debe dar el Estado como responsable del deber internacional de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos a una situación de estas características, y es que el fenómeno de violencia contra los defensores ambientales ha crecido, ha aumentado, se ha intensificado a la par que van aumentando los instrumentos que promueven la participación y la protección del medio ambiente. Entonces, con base en esas tres ideas, quiero concentrarme estos primeros 10 minutos, partiendo esencialmente de una mirada desde los territorios, desde el ejercicio de observación, de monitoreo a la situación de derechos humanos, pero también, digamos, a los hechos que parecieran ser ya, digamos, notorios de que el fenómeno de violencia contra defensores de derechos humanos y particularmente contra quienes defienden casos ambientales es un fenómeno que permanece actual, es vigente. Este año la organización Global Witness, que es una organización que desde el año 2012 viene realizando digamos, con un foco especializado y concentrado en los defensores ambientales, un registro de conductas vulneratorias, un registro de hechos violentos y particularmente de homicidios contra los defensores de causas ambientales, con el propósito de presentar el estado actual desde el punto de vista global. Y el año pasado, el año 2009, que fue el último periodo de registro, presentaron el mayor número de homicidios documentados por esta organización durante sus casi 7 años de documentación. Fueron 212 homicidios contra líderes ambientales en todo el planeta, y el 30% de esos homicidios se concentraron en Colombia. Más o menos 62 homicidios contra defensores ambientales, según la organización Global Witness, y que debo decir, coinciden o son cercanos a los registros de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han venido registrando en Colombia, y que demuestran entonces que el fenómeno es un fenómeno vigente, es un fenómeno que se agrava, y que el año 2009, digamos, tuvo un periodo, digamos, de especial focalización y concentración de la violencia contra este grupo poblacional. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué lectura debemos darle a este fenómeno de violencia en el contexto de implementación del acuerdo final? Y yo quiero dar algunas sugerencias al respecto, de cuáles son las características actuales del fenómeno de violencia en Colombia, digamos, cómo se contrapone frente a lo que fueron más de 50 años de conflicto armado con las FARC, y cuáles son esas líneas o esas características que nos permitirían, digamos, tener algunas hipótesis sobre por qué se ha profundizado la violencia contra los defensores de derechos humanos, o por lo menos en este momento hay un mayor nivel de documentación y de comprensión del fenómeno, o por lo menos de visibilización del mismo. Lo primero, digamos, yo quisiera sugerirles que tratemos de comprender que a partir de la firma del acuerdo final, y no quiero decir solamente con la firma del acuerdo, sino con el proceso de negociación, pero sobre todo con las medidas de desescalamiento del conflicto que empezaron desde el año 2015 a implementarse con ocasión de la Mesa de Negociaciones de La Habana, el conflicto en Colombia pasó de tener una agenda concentrada, una agenda de la violencia concentrada en el desafío de las instituciones, y por lo tanto una violencia indiscriminada de carácter generalizado que propendía por generar una zozobra colectiva y particularmente una zozobra tendiente a desestabilizar a las instituciones. Pasamos a una agenda, digamos, focalizada de una violencia ya no indiscriminada, sino particular, y una violencia sobre todo selectiva, con un propósito de agendar intereses sobre los territorios, ¿sí? Digamos que, si me lo permiten, la agenda de la violencia se transformó sustancialmente durante los últimos años de negociaciones del proceso de paz y estos primeros 4 años de implementación del acuerdo. ¿Y eso en qué se materializó? En que antes, por ejemplo, el fenómeno de la violencia en Colombia estaba asociado, por ejemplo, a las grandes tomas que realizaba la guerrilla como parte de esa agenda de violencia tendiente a desestabilizar a las instituciones, donde la violencia se materializaba, por ejemplo, o especialmente en las confrontaciones o en los combates que sostenía la fuerza pública contra
los grupos armados ilegales, particularmente las FARC, con interposición de población civil, y que desencadenaron en efectos de violencia masiva como lo fue el desplazamiento forzado, como lo fue la comisión de masacre, entre otras graves conductas. Y este periodo actual, que sería el periodo o la agenda de la violencia centrada en agenciar los intereses por el territorio, a lo que se ha dedicado es justamente a minar a través de acciones selectivas, focalizadas, violencia con el propósito, insisto, de explotar, de aprovecharse de la funcionalidad del territorio, básicamente para las economías ilegales del narcotráfico, de la minería legal, aunque también de la minería ilegal, perdón, de la minería ilegal y también, por supuesto, de los procesos extractivistas, y que tiene su manifestación o tiene como principales repertorios de violencia las amenazas, los homicidios de carácter selectivo y también, por ejemplo, los atentados. Los atentados como medio de generar ese fenómeno particular, focalizado y selectivo de violencia. En este periodo hay más asesinatos y hay más homicidios que combates entre la fuerza pública, que combates entre las estructuras. Hoy las grandes noticias relacionadas con el conflicto armado y otras formas de violencia tienen que ver con fenómenos focalizados. Y que yo, digamos, quisiera partir o invitarles a ver la focalización desde dos niveles: la focalización territorial y la focalización poblacional. A nivel territorial, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el fenómeno que estamos observando y que se ha venido documentando desde este proceso de negociación y de implementación del acuerdo de paz? Digamos, es un fenómeno que se ha concentrado, por supuesto, en territorios de alto valor o valor estratégico para la extracción de cultivos ilícitos, de las economías ilegales del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, entre otras, pero que tiene unas particularidades en ciertos territorios sobre los que no quiero entrar a profundizar, porque tanto Felipe como Milena van a tocar casos particulares que creo que va a ser más interesante escucharlo, pero serían más o menos unos 5 o 6 subregiones del país que están viendo este fenómeno, digamos, con unas dimensiones particulares. El suroccidente, básicamente desde el sur del departamento del Valle hasta la costa pacífica nariñense, pasando por todo el departamento del Cauca desde el norte hasta el sur, la cordillera nariñense y particularmente los municipios del Rosario, Leiva, entre otros, aterrizando en el municipio de Tumaco, en la costa pacífica nariñense. Una violencia, digamos, que está caracterizada por la proliferación de estructuras armadas que en el ejercicio de expansión entran, por supuesto, no solamente a disputarse milímetro a milímetro los cultivos de coca, sino sobre todo el temor de las poblaciones a través de acciones concretas y particularizadas de violencia, homicidios selectivos y demás. Por supuesto, el departamento del Chocó, por todos sus afluentes, sus ríos y todo lo que representa para esta agenda de la violencia que gira en torno a la explotación del territorio. El Bajo Cauca y el sur de Córdoba, que digamos enfrentan hoy un fenómeno de violencia que está estrechamente asociado principalmente por las rupturas de estructuras paramilitares que operan y que han venido operando desde que las Autodefensas Unidas de Colombia entraron en el proceso de desmovilización y heredaron esas estructuras de violencia, primero a las que se autodenominan como las AGC, que han tenido una ruptura con esa estructura que se autodenomina el Frente Virgilio Peralta Arenas, o Caparrapos, o Caparros. Digamos, siguiendo esa secuencia hacia el oriente, el Magdalena Medio, como un territorio además de especial importancia por la extracción ilegal del oro, una extracción además abrupta y que mina los territorios de una forma sensible, sobre todo en el sur de Bolívar, en municipios como Tiquicio, como Norosí, entre otros, y digamos terminando ese corredor en el departamento de Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo. Y un territorio, digamos, ese sería como el cuarto, quinto territorio que está, donde hoy la violencia se encuentra focalizada en este grupo poblacional, y uno de especial interés, y que a propósito que los hechos de actualidad nos demuestran hacia dónde tienden los intereses de la violencia,
es el de, digamos, el que comprende toda el área de manejo especial de la Macarena, tanto que son los 4 parques naturales, la Macarena, Picachos, Sumapaz y Tinigua, donde incluso ayer vimos un atentado contra una misión humanitaria que llevó a la quema de un vehículo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde particularmente la Comisión de la Verdad participaba de esa comisión, justamente documentando el fenómeno de violencia contra defensores ambientales en el departamento del Meta y especialmente en este territorio de la Macarena. Luego es un fenómeno actual, es un fenómeno vigente, es un fenómeno además que, vean los hechos, también hay muchos intereses porque su esclarecimiento y porque la verdad y el proceso de construcción de verdad, digamos, no avance de forma rigurosa como se debe. Y una focalización poblacional, digamos, donde las causas territoriales son de esencial importancia. Y digamos, yo divido esa focalización poblacional en 3 niveles. Primero, los liderazgos de origen comunitario, que son principalmente los que están abocados a ser destinatarios de la implementación del acuerdo de paz a través, por ejemplo, de instrumentos como los programas de desarrollo con enfoque territorial y el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, ellos como destinatarios de esas medidas de acción positiva del Estado para tendientes, digamos, a acabar con las causas del conflicto armado, donde además las comunidades étnicas tienen una particularidad, y digamos, tienen un rol especial, por ejemplo, en departamentos como el Cauca, donde son las autoridades étnicas quienes de alguna forma se atribuyen funciones en materia de protección del medio ambiente en el marco de su jurisdicción especial y en el marco, digamos, de su autonomía indígena. Un segundo nivel que, digamos, sería el nivel organizativo, donde se encuentran sobre todo las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones que realizan trabajo por el medio ambiente, digamos, desde experticias y desde la profesionalización, si se quiere, del litigio, de la incidencia en materia de cosas ambientales. Y un tercer rubro que me parece de especial importancia, que son los liderazgos ambientales de origen estatal. Y estoy hablando particularmente de los funcionarios de parques nacionales, que han sido víctimas de violencia y han sido víctimas de homicidios en este último periodo y de amedrentamientos a lo largo y ancho del país, y durante el periodo del conflicto de igual forma. Los funcionarios de parques nacionales naturales han sido históricamente destinatarios de esa violencia y han sido destinatarios sobre todo de las represalias de los grupos armados ilegales que tienen especial interés en los territorios. Ahora bien, todo este fenómeno de violencia, que además, lo decía yo, no es un fenómeno exclusivo, digamos, en su expansión en Colombia, sino que hay una tendencia en el año 2009 a incrementarse, intensificarse, sobre todo en América Latina, en países como Brasil, como Colombia, como Perú, en Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Digamos, es un fenómeno que además se está dando a la par, digamos, de un proceso expansivo, como lo decía, insisto, al inicio María Clara, en materia de estándares, de tratados, de convenciones, de instrumentos internacionales de protección, que no están solamente además protegiendo el medio ambiente, como lo son, por ejemplo, el Acuerdo de París en materia de reducción de gases, la construcción de una agenda global de objetivos de desarrollo sostenible, que pone en el centro de atención de esa agenda no solamente a la persona, sino sobre todo al planeta y a su protección como finalidad ulterior de esa Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también instrumentos particulares como Minamata o Escazú, por ejemplo, que no es un instrumento relacionado estrechamente con la protección, sino sobre todo con las garantías en la participación. De manera que la confluencia de ese fenómeno expansivo de instrumentos, de un ordenamiento internacional que gira en torno a la protección, no solamente del medio ambiente, sino sobre todo de la participación, que se ve contrastado por el incremento de un fenómeno de violencia. Y que nos lleva entonces a lo que yo les planteo y les sugiero como un gran dilema. Y es el de también plantear cómo ese fenómeno de violencia puede haberse incrementado justamente también por ese proceso expansivo del ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de protección de garantías para los defensores de causas ambientales. Yo que considero, y ya con esto empiezo a tratar de redondear para cerrar y concluir los 10 minutos,
que esta paradoja no nos puede llevar primero a confundir o a llevar al equívoco que la mejor manera de proteger entonces a los defensores de causas ambientales es restringiendo los espacios de participación y restringiendo los instrumentos o las posibilidades de protección del medio ambiente. Todo lo contrario, tiene que profundizarse y particularmente en el Estado colombiano, la oportunidad que tiene el Estado colombiano de proteger justamente ese proceso expansivo está centrada, creo yo, particularmente en la implementación del acuerdo de paz. No solamente en materia de la implementación de las medidas pendientes a la conservación y, digamos, a ordenar el territorio y a ordenar también las prioridades en materia de desarrollo en torno a la protección del ambiente, sino sobre todo también de utilizar, por ejemplo, instrumentos como el desmantelamiento, la política de desmantelamiento de los grupos armados o de las estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo y todas aquellas que puedan poner en riesgo la implementación del acuerdo de paz como uno de los puntos centrales para proteger también el medio ambiente. Hay que desmantelar a las organizaciones y hay que asumir, o hay que incorporar una política de prevención criminal. En segundo lugar, los modelos de protección colectiva, que no son esquemas colectivos de protección. En el caso de los defensores, un nivel, digamos, de acercamiento mucho mayor y más intenso. La protección y que tiene que ver con un proceso amplio en la sociedad de reconocimiento a la labor de defensa de derechos humanos, particularmente de derechos ambientales, y, digamos, políticas contundentes desde el Estado para no estigmatización de los liderazgos en los territorios. Yo con eso trato como de plantear, creo que cierro los 10 minutos ahí rajadito, me viste un poquito más, espero más bien de pronto expandirme en las preguntas. Gracias, María Clara. Bueno, Mateo, muchas gracias. Creo que dejas a la mesa un aporte importante de esta caracterización de la violencia contra los líderes ambientales que ha recorrido todo el país y nos dejas esta paradoja de la coexistencia de más violencia a la par de más instrumentos de protección y tus propuestas de cómo salir de ahí desde el punto de vista protector, de profundizar la participación, la protección colectiva y la no estigmatización. Con estos temas en la mesa, seguimos entonces con Milena Ardila Telles, quien nos va a, a hablar o a hacer visibles, como ella lo ha mencionado, los procesos de liderazgo en Uruguay. que por eso quise visibilizar estos elementos dentro de la, la conversación. En principio, contarles que el Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá hace parte de la Red Pro de Paz. Son en total 27 programas de desarrollo y paz a lo largo y ancho del país. Y si ustedes se dan cuenta de la distribución que tiene esta red, pues están en las zonas más ricas del territorio nacional, pero también en las que tiene una mayor conflictividad y unas mayores disputas territoriales y que realmente es en donde el baño de sangre ha sido mucho más fuerte. Eso nos muestra también que lo que ahora mencionaba Mateo, que los lugares hay una mayor conflictividad
donde hay un real en los gobiernos locales. Frente a la academia, dentro del programa Desarrollo y Paz están las universidades de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Luis Amigó, la Universidad Cooperativa de Colombia, y trabajamos de una manera muy engranada para poder fortalecer capacidades en el territorio y poder seguir dejando esa capacidad instalada en los pobladores, que es finalmente lo que le da vida a este programa de Desarrollo y Paz. Y por otro lado, hay empresas que desde la responsabilidad social empresarial también se han sumado al programa de Desarrollo y Paz, como GESELCA, por ejemplo, o Augura, o digamos que hay diferentes empresas, inclusive las cámaras de comercio hacen parte del programa de Desarrollo y Paz, y lo que se busca es que esa suma de fuerzas, tanto privada, pública y de la academia y de la iglesia, permitan poder generar unas dinámicas en el territorio para dejar esas capacidades en los líderes y lideresas del territorio. Desde el año pasado, desde 2019, hicimos un proceso de identificación con los líderes y lideresas que hacen parte de la red de pobladores sobre los procesos estratégicos territoriales de la entidad. Yo estuve en ese proceso y fue muy interesante escuchar lo que para ellos era el programa de Desarrollo y Paz. Y para los pobladores hay tres elementos desde donde se visiona y se trabaja y se fortalece el territorio. Uno, la ciudadanía y la gobernanza, esos procesos de incidencia que se pueden lograr en los gobiernos locales, el tema de derechos humanos y cultura de paz, que también facilita poder generar estas rutas de acompañamiento, protección, seguimiento, que también permiten que los líderes puedan ejercer claramente su participación con garantías y con acompañamiento sobre todo. Y el tercer PET, y que nos refiere al evento que estamos llevando a cabo hoy, tiene que ver con el medio ambiente y desarrollo territorial. Y digamos que este último PET tiene una particularidad, y es que tiene un sello que decíamos, un sello ASA, de ancestralidad, sostenibilidad y también de que sea ambientalmente sostenible y que sea amigable con los territorios, con esa planeación centrada en los territorios y en los pobladores, que es algo que venimos también promoviendo tanto con las administraciones municipales como con los mismos líderes. Y nuestra estrategia básicamente es el fortalecimiento de las organizaciones sociales que están asentadas en el territorio, que hacen parte de la red de pobladores, y a partir de eso se construyen visiones locales y regionales para el desarrollo y la paz. ¿Y por qué es el programa de desarrollo y paz de Córdoba, Urabá y Darién? Que eso en la última modificación de estatutos quedó incluido, porque finalmente hay elementos que a esta región los va a conectar, no solamente en términos poblacionales y culturales, sino también en términos ambientales. Inclusive nuestras últimas apuestas con la Unión Europea en términos de inversión de recursos han sido a través de la Agenda for Paz Paramillo, que precisamente prioriza esa conectividad que tienen a través del nudo de Paramillo todos estos municipios. Además de eso, pues digamos que buscamos hacer incidencia a través de formalización de mecanismos de articulación territorial, como las alianzas. Hacemos parte de la Alianza Sur de Córdoba, de la Alianza Muévete por Montería, de los espacios como la Mesa de Reconciliación de Urabá y diferentes espacios, incluyendo las iniciativas de clima y paz que hay en Urabá también. Entonces, el programa de desarrollo y paz trata de estar en diferentes espacios para articular esfuerzos con otros actores. Y digamos que a partir de eso lo que buscamos es que esa red de pobladores, que es la vida del territorio y del programa de desarrollo y paz, puedan tener unas opciones de acompañamiento y de seguimiento desde las diferentes entidades. Entonces les voy a ir mostrando tanto en Córdoba como en Urabá Darién en dónde estamos, cuál ha sido como ese trabajo y también qué hemos encontrado dentro de las tensiones territoriales, tanto en Córdoba como en Urabá Darién. Por un lado, en Córdoba hay como tres subregiones y cada una tiene una dinámica diferente en términos tanto medioambientales como de vulneración de derechos.
Por un lado está, podemos ver allí Planeta Rica, Yapel, Buenavista, toda esta zona del sur de Córdoba tiene todas las tensiones referidas a la explotación minera, a, digamos, todo un tema de defensa de tierra y territorio, y ahorita lo vamos a profundizar, que ha tenido que ver con las grandes extensiones de tierra que se han ido colonizando y que han sido también parte de esas conflictividades que se centran en este territorio. En el Alto y Medio Sinú hay otro tipo de conflictividades que tienen que ver sobre todo con esa riqueza del nudo de Paramillo y de toda la riqueza biogeográfica que tiene esta zona. Y por último, en la zona de los municipios costaneros, hay, digamos, varios elementos, no solamente la riqueza que tienen por su puerta al mar, porque son, digamos, la zona de costa que tiene Córdoba, sino además porque allí hay tensiones alrededor del transporte de petróleo, de todo el tema de los buques que entran a los puertos para poder cargar el petróleo, pero además todo el tema de las restricciones que han tenido los pescadores en esta zona y las amenazas que han recibido también, igual que lo vamos a ver en los diferentes territorios, por defender tanto la reserva coralina, todo el espacio de las islas y los islotes que hacen parte de San Bernardo y de San Antero. Entonces, ahí es un tema muy complejo alrededor de la defensa. Ahí ya no es de la tierra y el territorio, sino del agua y de la riqueza marítima que tiene esta zona en Córdoba. Entonces, digamos, quería solamente recapitular, en el sur de Córdoba, en Córdoba en general ha sido un tema en los últimos años bastante complejo. Hay en total 45 líderes asesinados desde que se estableció el acuerdo final y en 2020 van 6 líderes. Dentro de ellos, María del Pilar Hurtado, que fue asesinada en Tierra Alta, y el señor Cristóbal Ramos, que hacía parte de una de las iniciativas más fuertes que hemos tenido como Cordupaz, que era el CECIR, que era el Comité de Seguimiento y de Inversión de Regalías. Y era un espacio de control social, que es algo a lo que le apuesta mucho el programa de Desarrollo y Paz. En este momento también estamos haciendo un tema de seguimiento a COVID, precisamente pensando en estos escenarios, digamos, de control a la minería, de control a la explotación de recursos naturales, pero además a la inversión que tienen que hacer las empresas por responsabilidad social y que tiene que llegar directamente a los territorios. Entonces, pues lamentamos mucho que esto se siga presentando y que no hayan garantías para los líderes. Dentro de las tensiones territoriales que les mencionaba, pues el tema de la conflictividad, precisamente por la alta diversidad que tiene este territorio. El nudo de Paramillo, además, se ha convertido en un espacio en donde la deforestación creció para poder dar paso al crecimiento de cultivos ilícitos. Y en este momento, los líderes FENIS son unos de los más afectados y de los más amenazados en estas zonas, precisamente porque quieren recuperar, por un lado, la parte, digamos, que ya se ha deforestado y que se ha afectado ambientalmente por cultivos ilícitos, pero además porque obviamente la presencia de los actores armados sigue en el territorio y sigue afectando a quienes tanto son reclamantes de tierras como a quienes hacen parte de todo el tema del Programa Nacional de Restitución y todo este tema de la priorización que ha hecho el PENIS. Por otro lado, digamos que estructuralmente en Córdoba hay un tema de la lucha campesina de la tierra y el despojo. Yo ahí citaba al profesor Víctor Negrete porque sacó un documento muy interesante sobre esas tensiones territoriales que hay y que inclusive en el último foro de Córdoba se hablaban, y es que han existido despojos durante muchos años, en los últimos 50 años es como la constante en Córdoba, despojos de grandes terratenientes que tienen miles de hectáreas y han cambiado la vocación productiva del suelo. Y eso tiene unos impactos ambientales muy fuertes. Entonces la ganadería, la palma, ahora la teca, son, digamos, estos cultivos extensivos o la ganadería extensiva lo que también genera estas luchas y estas tensiones territoriales. Y en Córdoba, además, eso se suma a temas como, bueno, ahora con el catastro multipropósito se espera superar barreras como esas, pero los estudios de titulación nunca se han dado. Entonces,
a las personas se les piensa de buena fe haber adquirido estos territorios o estas tierras, pero las comunidades en general han quedado confinadas en espacios muy pequeños. Y pues obviamente el tema de la minería legal e ilegal en la parte alta del Paramillo, que también genera un tema muy fuerte. Y como les decía, en los municipios costaneros, pues también todo el tema de transporte de petróleo y los impactos ambientales que esto genera. Entonces, en estas tensiones territoriales hay un caldo de cultivo muy fuerte para que las personas quieran hacer unas luchas, los territorios, los pobladores quieran hacer unas luchas por esa defensa de la tierra, el territorio y el clima, e inclusive por el agua también, porque el Córdoba tiene múltiples fuentes de agua, pero en tiempo de sequía es terrible la escasez, sobre todo en los municipios costaneros. Entonces, lo que vemos es que los pobladores están en esa tensión permanente. Y en Urabá, estos son los municipios en los que nosotros estamos interviniendo, y como ven, yo quería poner ahí un mapa de PBI porque como que ahí resume mucha de la biodiversidad que tiene este territorio, pero sobre todo las mayores afectaciones las sufren las comunidades étnicas que hay en el territorio, porque la gran diversidad que tiene Urabá en términos étnicos, con población afro, con chilapos, que son esa mezcla entre cordobés y antioqueño, y que, digamos, han venido colonizando este territorio, y las comunidades étnicas, pues, digamos que es evidente. Digamos que en esta zona de Urabá Darién que les mencionaba ahora, y que, bueno, allí no solamente están los municipios de Urabá como tal, sino también Acandí, Unguía, Río Sucio y Carmen del Darién, que es como la zona de influencia que hemos tenido en esa parte del Chocó, pues tienen mucha riqueza y son también un sitio estratégicamente muy importante. Entonces, precisamente esa defensa de tierra y territorio y del clima tiene que ver con defender todas estas posibilidades medioambientales que tienen, la serranía, las estribaciones del Paramillo, todo este tema que les da una posición geoestratégica muy importante. Y dentro de las tensiones que encontramos aquí, por un lado es el tema del conflicto armado que no cesa, que además hay un tránsito de diferentes grupos armados, como decía ahora Mateo, cuando estaban las FARC la dinámica era una, ahora que entran los paramilitares hay otra, ahora con este resurgimiento de los grupos armados hay otra dinámica. Entonces eso genera que la participación, el acompañamiento de los pobladores tenga que ser constante. En este momento, tanto en Córdoba como en Urabá, la Universidad Católica Luis Amigó, que es uno de los socios que tenemos en Cordupaz, viene haciendo un acompañamiento en protección de líderes y ha encontrado todas las tensiones alrededor precisamente de esas dinámicas de defensa tanto de lo cultural como del territorio mismo. Y eso está, digamos, anclado en temas de intereses económicos. Urabá es una zona en donde cualquier semilla que pongas va a brotar, y esa fertilidad y esa capacidad que tiene el territorio es lo que los grandes empresarios también han aprovechado para poder generar despojo en los territorios. Y esto lo podemos ver en un caso que envió el CINEP, que también hace parte de la Red Pro de Paz, a la JEP, que es el caso de La Larga y Tuparadó. Y ahí se habla de un despojo alrededor de 3.000 familias, de 5.000 personas, y es más o menos un despojo que ha beneficiado a 8 empresarios de esta zona del Urabá Darién. Y por otro lado, hay otra tensión territorial que surge y que pone digamos, en un lugar complejo a los líderes y lideresas, y tiene que ver con esa necesidad que surgió de poder acompañar y reconocer el río Atrato como sujeto de derechos para poder garantizar su conservación debido a todo el tema de la minería ilegal que se presentaba en la parte alta del Atrato. Y esto sobre todo porque allí las dragas eran permanentes, eso era la fila de dragas en todo el Atrato. Y cuando en 2016, y hay un documento, una nota de prensa que habla de eso, cuando en 2016 lo que hace el ejército es empezar a quemar las dragas,
sin un acompañamiento estatal a los líderes, empieza un asesinato sistemático de líderes, unas amenazas sistemáticas a los líderes, a quienes hacen todo el tema de acompañamiento y protección del río, como también a los consejos comunitarios. Entonces, digamos que esto ha generado, digamos, por un lado, sí, la necesidad de protección. La Universidad de Antioquia es una de las entidades que viene acompañando este tema de verificación de condiciones del río Atrato, pero además el tema de cómo los consejos comunitarios han intentado blindarse y como ellos dicen, a nosotros nos den un chaleco antibalas y un celular y defiéndase como pueda en el territorio. Entonces, realmente, tanto Curvarado, Río Sucio, inclusive hasta Bojayá, vemos el impacto que tiene en el río Atrato toda esta explotación minera ilegal y digamos que no hay unas medidas que sean reales y de protección en el territorio. Muchas gracias, digamos que intenté ser muy rápida con todo este tema estructural, pero pues digamos que lo que el llamado sobre todo es que hay iniciativas, hay instituciones que acompañan en los territorios y que finalmente los líderes y lideresas han fortalecido sus capacidades, pero necesitan tener un Estado que tenga capacidad de respuesta y que los pueda proteger y que los pueda acompañar y que realmente les permita hacer esa incidencia en los territorios. Gracias. Bueno, Milena, muchísimas gracias por habernos dejado esta ubicación con precisión geográfica de estas tensiones territoriales que generan, por supuesto, la lucha por defender la tierra, el territorio, el clima, el agua, y desde este lente de los esfuerzos que hace la sociedad civil en esta red y en este trabajo estratégico. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces ahora con Felipe Calderón Valencia, quien nos va a hablar sobre, seguimos el mismo tema, la protección de los defensores ambientales, y va a hacerlo de la mano del caso de San Juan de Pasto. Sí, ¿será que puedo, buenas tardes a todas y a todos, ¿será que puedo compartir pantalla? Claro que sí, Ahí mientras sí. compartes la pantalla, yo les cuento a nuestros participantes que tú eres abogado de la Universidad de Manizales y que tienes estudios de maestría y doctorado en la Universidad de París II y actualmente estás trabajando como docente investigador en la Universidad de Medellín. Adelante, Felipe. Bueno, bien, entonces tiempo corriendo. 10 minutos. Bueno, nuevamente buenas tardes, muchas gracias por asistir. Hoy esta intervención va a ser corta y va a ser triste porque vamos a hablar de la protección de los defensores ambientales en Colombia, ¿cierto? Y tomamos un caso puntual que es el de San Juan de Pasto. Ya vamos a ver que no es tan completo, ojalá lo fuera como el de la doctora Milena, pero voy a intentar pues dar como una mirada diferente que es desde el punto de vista normativo, en donde todo el mundo cree que hay un déficit, pero vamos a ver que tal vez no es así. Entonces, bueno, comencemos desde lo que sería la conclusión o un punto, digamos, muy importante y es definir un defensor ambiental. ¿Qué es un defensor ambiental? Y ustedes todos dicen, no, es alguien que defiende el territorio, que defiende la naturaleza, pero resulta que como esas personas, esos individuos no son no todo el tiempo individuos, ¿sí? Y por ese motivo podemos decir que se trata, digamos, de individuos por un lado, activistas, ambientalistas, periodistas, fotógrafos, informantes y hasta blogueros, es decir, nuevos periodistas o periodistas que utilizan otros medios diferentes a los tradicionales. Junto con esta definición no podemos dejar por fuera a los grupos, instituciones, sin o con carácter profesional, es decir, aquellos que viven de cuidar el territorio y la naturaleza son tan dignos de ser llamados defensores ambientales como aquellos que no están cobrando por esa labor. Y la labor es justamente la palabra importante. Además de esto, lo hacen por medios pacíficos y contribuyen a eliminar las violaciones de los derechos de los pueblos e individuos cuando se ejercen para proteger el medio ambiente y el territorio. Entonces vemos que esa es como la caracterización
de lo que es un defensor ambiental. Pero además de esto, hay que hacer como dar un punto importante sobre algo, y es que esas personas, esos grupos, esos individuos, lo que sea que hagan en favor del territorio, son defensores ambientales en la medida en que hay un reconocimiento por parte de la comunidad que se ve justamente beneficiada de su labor como defensores ambientales. Es decir, no es algo que simplemente es un aval que da una organización o si el gobierno le da por decir, ah, sí, ellos son defensores. De eso no se trata, es el reconocimiento que hace la sociedad de su labor. Eso es muy importante. Y junto con toda esa caracterización está el asunto de sus derechos, porque hay derechos que, si ustedes los ven del otro lado, son obligaciones estatales. Entonces hablamos de derechos como gozar de un entorno seguro y sin amenazas, sin restricciones, además de no tener el derecho a no estar en un estado de zozobra constante, es decir, de inseguridad. También hablamos, en segundo lugar, de medidas efectivas, es decir, tienen derecho a medidas efectivas adecuadas tendientes a reconocer, proteger y promover todos sus derechos, es decir, sus derechos en general, derecho a la vida, derecho a la seguridad social, si así se quiere, ¿sí? Y junto con esto, tercero, tienen derecho a tener medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar, digamos, las sanciones y ataques que se presenten contra ellos. No es que simplemente tienen unos derechos y los aprovechan o les sacan jugo, sino que esto también va ligado a una obligación, es una obligación, y lo resalto, del Estado de saber por qué está pasando esto, ¿sí? O sea, uno ve las cifras, y ayer veía al representante Juan Carlos Lozada hablar de la cifra, de cómo subían, y de un grupo importante de todas estas cifras del exterminio de los líderes sociales que son justamente defensores ambientales. Si mal no estoy, daba una cifra de 47, pero yo creo que podría ser inclusive más extensa, porque son personas que están de por sí en los territorios. Entonces uno sabe que lo que ellos defienden no solamente es el medio ambiente, sino todo un modus vivendi que los acompaña. No es que a mí me exterminaron en un lugar lejano de Colombia por defender la sociedad o por defender a trabajadores, sino que estamos hablando de trabajadores in situ, es decir, trabajadores que están tratando de hacer funcionar su propio territorio, su comunidad, y eso no se puede, digamos, desligar de lo que sería el medio ambiente. Y para más pistas, si quieren, vean la concepción que tiene Brasil sobre medio ambiente, que es un medio ambiente natural y un medio ambiente artificial, que es muy interesante, y eso les ha valido a los brasileños, digamos, importantes victorias, digamos, sociales, que obviamente se están perdiendo ahora. Pero bueno, estamos en Colombia, entonces sigamos en Colombia. Crónica de una muerte anunciada. Esto es, digamos, todo lo que tiene que ver con defensores. Hay una definición, esa definición puede ser doctrinal, pero es tomada a pedacitos de lo que tiene el orden normativo colombiano. Y uno sabe que ser defensor ambiental es supremamente peligroso, ser líder social va de la mano, y lo han dicho, digamos, organizaciones como Global Witness, y también la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Además de, si quieren, la Corte Penal, vayan y vean lo que ella está diciendo en sus informes preliminares frente a la preocupación que tienen con el ensamblaje nuevo del paramilitarismo en Colombia. Entonces ahí hay un asunto importante, es que todo el mundo sabe que en Colombia ser líder social y defensor ambiental es peligrosísimo. Frente a eso, ya aterrizando en el caso de San Juan de Pasto, podemos decir que todo esto está puesto frente a lo que nos está dejando como un deseo puesto en el aire, el acuerdo de Escazú. Está la firma del presidente, ¿sí? Con eso como que todo el mundo quedó un poquito más tranquilo, pero no se ve avance, y parece que sí, ahí ya veo que el parlamentario está haciendo mala cara. Entonces yo creo que puede ser que esto no vaya para ningún lado, pero de todas formas existe la definición, y hay territorios que están protegiendo, y hay municipios que están, digamos, en la tarea de proteger a los defensores ambientales. Uno de estos municipios es San Juan de Pasto, y para poder lograr decirles esto, digamos, nos tomamos la tarea en la universidad
de hacer una pequeña investigación y enviar peticiones a a todos los municipios capital y a los departamentos preguntando por normas donde estaban tratando de llevar a cabo la protección de líderes sociales. Ninguno respondió digamos, de manera satisfactoria en este decreto 0365 del 2018. A ellos trataron de armar una buena estructura para, digamos, coordinar todo lo que son todo lo que es la prevención a violaciones de derechos humanos digamos, fortalecer la tarea de los defensores en el territorio. Pero vemos que hay un problema en Colombia, y es que ese problema tiene que ver con un punto ciego, y es que Colombia protege desprotegiendo. Es muy extraño. Tenemos normas para todo. O sea, Colombia es el país más moderno. Todos mis amigos de otros países me dicen, eso no está en mi país, esto no está en mi país, pero resulta que nada funciona. Eso es muy extraño. Entonces uno dice, ¿qué pasa si tenemos toda la infraestructura normativa, si tenemos tanto para poder llevar a cabo ciertas políticas que pueden ser nuevas, inclusive porque legislamos de más, entonces todo cabe? Porque estas personas que llamamos líderes ambientales y líderes sociales, digamos, más extendido, tienen tantos problemas para conservar la vida, la integridad? Uno dice, ¿qué está pasando? Y resulta que la definición que tenemos de líderes sociales en Colombia es una definición que parece corporativista. Y esto es bien preocupante porque, digamos, ciertos procedimientos, sobre todo de protección de la UNP y de otros organismos que se preocupan por las personas que están siendo amenazadas y violentadas, solicitan para poder tramitar o para poder hacer el análisis de riesgo un documento que acredite su pertenencia a una organización. Entonces uno dice, bueno, si yo no me formalicé, entonces yo no soy defensor ambiental y me pueden pasar por encima. Ese es como el punto ciego al que hemos llegado en Colombia, que les repito, hay muchos instrumentos, pero parece que faltara voluntad política. Entonces, y lo digo, parece, podría ser un ser, ¿cierto? Es el asunto. Entonces, frente a eso, el problema persiste, ¿cierto? A pesar de que San Juan de Pasto tiene su norma que le ayuda a regular esos aspectos de prevención a violación de lo que son la actividad de los líderes ambientales y sociales en general, no hay manera de hacerla cumplir de forma efectiva, porque resulta que Colombia tiene una especie de resabio, una tara, digámoslo así, de carácter institucional, donde la definición de líder social y de defensor ambiental tiene que ver con la pertenencia a un grupo o asociación. Frente a eso, además, pues nada más dejo una pequeña reflexión final, y es que en Colombia es importante que veamos que no solamente la norma que nos defina defensor ambiental va a ser la que nos salve, sino que existen herramientas que ya tienen todos los abogados y en general las personas que formulan políticas públicas, y es la interpretación. Todo se puede armar a partir de los fragmentos que encontramos en el orden normativo, ¿sí? Y esto cuenta para todas las instituciones sociales y jurídicas del país. Entonces, ¿por qué no aplicarlo a los defensores ambientales? Esa es como la reflexión a la que llego al final de todo esto. Se me fue volando el tiempo y solicito también perdón por haberme pasado un minuto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe, por el respeto escrupuloso del tiempo. Creo que Felipe, con su intervención, nos deja sobre la mesa un elemento que no estaba hasta ahora, y es ese elemento del reconocimiento de la sociedad de que una persona es defensora del ambiente, más allá de las definiciones, ese elemento social, cultural de reconocer que alguien es defensor o defensora del ambiente. Y en la misma lógica que iniciamos diciéndolo acá, por normas y por otro lado una realidad que contrasta con esas normas, Felipe parece que se lo pregunta en términos más problemáticos. ¿Por qué, si tenemos tanto en términos normativos, sigue habiendo tantos problemas y habrías dejado en el ambiente? Y lo pongo sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que falta y cómo podemos hacer para
que esa realidad ceda y la realidad coincida con nuestro gran diseño normativo y nuestras respuestas. Esto también tiene muchas miradas desde dónde abordarlo. Y con esto que nos deja Felipe sobre la mesa, esta pregunta de cómo hacemos para que estas normas nos sirvan para resolver y encarar esta realidad, pasamos a nuestro siguiente y último panelista, Juan Carlos Lozada. Em, Cuando aquí un comentario nomás para romper un poquito el hielo. Juan Carlos tiene una capacidad de atención increíble. Estaba así, yo decía, uy, Juan Carlos se tomó una foto para que sea perfecta la cara de atento y luego así yo dije, qué buena foto cuando de pronto se relajó y realmente no era la foto, sino él. Bueno, entonces, para cerrar después de este recorrido general que nos ha hecho Mateo y luego los aportes puntuales de Milena y de Felipe, Juan Carlos nos va a hacer unas reflexiones sobre la situación de los defensores de la tierra y el ambiente y cómo se haría eso entonces desde la institucionalidad. Juan Carlos es filósofo de la Universidad de los Andes y actualmente es representante a la Cámara por el Partido Liberal hasta el año 2022 y se ha dedicado su vida profesional a trabajar por la paz y por el empoderamiento de las comunidades en Colombia. Bueno, Juan Carlos, adelante, tienes la palabra entonces por 10 minutos, son las 4:47. Voy a poner mi cronómetro, así yo también respeto taxativamente el tiempo como lo hizo Felipe Calderón, a quien le mando un saludo, por supuesto a usted, María Clara, un saludo y de verdad un agradecimiento por la invitación, a Milena y a Mateo, por supuesto también muchísimas gracias, y si parecía una foto quieta permanentemente, porque realmente las intervenciones de mis compañeros de panel pues han sido realmente muy interesantes y yo tomé además muy atenta nota de muchas de sus reflexiones y a lo mejor yo aquí también me referiré de manera, digamos, tangencial a muchos de los temas que ellos aquí han tocado. A mí me gustaría tal vez empezar por referirme tal vez de manera un poco más puntual a lo que hicieron aquí mis compañeros, a ese estudio de Global Witness. Porque ese estudio de Global Witness, cuando uno lo mira en detalle, tiene, digamos, varias de las claves de la problemática concreta de nuestro país y de algunos de sus territorios específicos, como aquí, digamos, lo señalaban tanto Mateo, que hizo un excelente recuento de las diferencias que hay de las problemáticas ambientales, por ejemplo, en el sur del país, en el Cauca o Nariño, con respecto a Tiniguas, Picacho, Macarena, y digamos toda la parte norte del Chiribiquete hasta el departamento del Meta, o las diferencias que existen tanto en Antioquia o la zona del Urabá antioqueño, como lo planteaba Milena, en conjunción con el sur de Córdoba, o las diferencias que pueden existir en el Catatumbo. Yo creo que esas son, digamos, diferenciaciones muy importantes. Y por supuesto que cuando uno mira ese estudio y se da cuenta que de esos 212 líderes ambientales asesinados en el planeta, cuando ellos los disgregan por causa, digamos, cuál era la causa que estaban defendiendo o ante quién se estaban oponiendo, fíjense ustedes que el mayor número de ellos en el planeta entero está ligado directamente a la minería y al extractivismo. Según Global Witness, ahí habría 50 líderes asesinados en esa categoría. En lo que tiene que ver con los agronegocios, habría 34 líderes asesinados. En lo que tiene que ver con la explotación forestal, habría 24 líderes asesinados, y después de eso una cifra que le corresponde única y enteramente a nuestro país, que es la de la sustitución de cultivos ilícitos. Ahí hay 14, todos ellos pertenecen a los 64 líderes asesinados en Colombia, y después de eso hay 11 que tienen que ver con temas de reforma agraria, y luego 6 que tienen que ver con agua y represas, y luego después el ámbito de los otros es largo y extenso. Eso en lo que tiene que ver con el plano internacional.
Cuando uno se fija en los 64 líderes, que como bien decía Mateo, significan el 30% de los líderes ambientales asesinados en el planeta son colombianos, entonces uno se da cuenta que cuando sectorizan a esos 64 líderes en Colombia, 45 de ellos están ligados al problema de tenencia de la tierra. 14 de ellos, ya lo dije, que tienen que ver con el tema de sustitución de cultivos. Según el estudio de Global Witness, tan solo 3 de ellos están ligados a temas de minería y hay 2 que están ligados a otras problemáticas. Entonces yo creo que eso es muy revelador, porque justamente si la mayor cantidad de líderes asesinados en el planeta, que corresponde más o menos a un 25%, están ligados a la minería y al extractivismo, y en cambio en Colombia solamente representan 3 de esas muertes, eso quiere decir que en Colombia está sucediendo algo que es aparentemente distinto a muchos otros lugares del planeta. Y cuando uno ve que en Colombia 45 de ellos tienen que ver directamente con el tema de la tenencia de la tierra, entonces ahí posiblemente está la clave más grande de por dónde es que viene la violencia en contra de los líderes ambientales en nuestro país. Y Felipe Calderón, cuando yo reaccioné a varias de las cosas que él dijo, en concreto al tema de Escazú y a la cifra que di ayer en el debate de moción de censura al ministro de la Defensa, de los 205 líderes sociales o defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante lo que va corrido de este año, tan solo en el primer trimestre de este año, 47 de ellos, según cifras de la Procuraduría General de la Nación, corresponden a líderes ambientales, en un trimestre. Entonces, muy seguramente, y por eso digamos que me gustó la presentación de Felipe, porque digamos la definición de líder ambiental seguramente es una definición bastante más abarcante de lo que debe ser tanto la de Global Witness, creo yo, como la definición de la Procuraduría General de la Nación, porque yo estoy absolutamente seguro como él que 47 líderes ambientales en el primer trimestre seguramente son más, y que no creo que en el año 2019 solamente haya habido 64 líderes ambientales asesinados en Colombia. Entonces, estoy, digamos, con esto queriendo decir que posiblemente aquí lo que hay es que empezar a mirar el problema de fondo de la problemática ambiental en Colombia, y con ello se lograría de alguna manera abordar la causa de la muerte de los líderes sociales. Y yo en el Congreso de la República he hecho un enorme esfuerzo por tratar de visibilizar una problemática que creo que, por supuesto, no es del gusto de los políticos de Colombia, porque todos están ligados a esta problemática, o de manera tangencial, muchos de ellos de manera directa. Y es, de nuevo, el tema del acaparamiento de tierras en Colombia y la tenencia de la tierra. Y por supuesto que si uno mira cómo se hizo esa deforestación histórica, Milena, en territorios como Córdoba, Cesar, el Magdalena, que es básicamente lo que está sucediendo hoy en el sur del Meta, lo que está sucediendo en Picachos, Tiniguas, Macarena, lo que está sucediendo en la parte norte del Parque Chiribiquete, lo que está sucediendo posiblemente en los 7 municipios más deforestados del país, que están ahí en las estadísticas de las alertas tempranas del IDEAM, entre esos Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, en el Caquetá, Miraflores, Calamar, en el Guaviare y demás. Pues esa deforestación, que además se puede ver clarísima en el mapa histórico de la deforestación en Colombia que planteó el Instituto Humboldt año tras año durante los últimos 150 años, porque aquí no hacemos sino hablar de la deforestación en este gobierno, posiblemente en el gobierno del presidente Santos, pero la deforestación histórica de este país y los daños ambientales han sido gigantescos. Y tal vez, como lo planteaba Mateo hoy, por una concepción distinta de lo que es un líder ambiental, posiblemente hoy los podamos contar como muertos por las causas ambientales. Posiblemente en el pasado sea mucho más difícil de establecer cuántos de los muertos históricos de este país tenían que ver con la defensa de la tierra, el territorio y, por supuesto, las causas ambientales. Esa deforestación histórica está absolutamente ligada a la ganadería. Esa es la razón por la que el estudio de Fedesarrollo del año 2013 demuestra cómo el 60% de la deforestación del país está directamente ligada a la ganadería, y yo no sé quién entre aquí a explicar, digamos, de manera muy profunda, yo creo que ustedes lo saben mucho mejor que yo,
cuáles son las... y a lo mejor yo me puedo permitir, justamente porque pues, yo hago parte del escenario político, cosas que a lo mejor ustedes no estarían en capacidad digamos, de aseverar de manera tan, digamos, por lo menos tan directa, que por supuesto que la ganadería, el paramilitarismo, el acaparamiento de tierras y la deforestación son un solo eje temático en Colombia. Y así lo he dicho yo en la plenaria de la Cámara de Representantes varias veces. Y de hecho he desnudado, si se quiere, las alianzas, digamos, de esos sectores productivos del país, agrarios, con el poder en Colombia. Porque aquí nadie puede desconocer que posiblemente las dos actividades más ligadas a la deforestación en el país hoy son la ganadería y la palma. Aquí algunos de ustedes las citaron, posiblemente Milena. Y cómo ellas son el soporte político de un partido en concreto que tiene 2 senadoras casadas con los presidentes de los 2 gremios que agrupan a esas organizaciones, digamos, digamos que agrupan a los productores de palma, Fede Palma, el presidente es esposo de la senadora María del Rosario Guerra, de hecho oriunda de los territorios en los que trabaja Milena, y por supuesto Fedegan, que José Félix Laforí es el esposo de María Fernanda Cabal. Y eso yo aquí no, digamos, no estoy tratando de volver esto una charla política, yo estoy dando hechos, estos son hechos. Y por supuesto que cuando uno ve cómo, para, digamos, ejemplificar lo que está sucediendo hoy con la deforestación y, por supuesto, el acaparamiento de tierras, que aparentemente en el estudio de Global Witness, esto sería la primera causa, si se quiere, de muertes de líderes sociales en Colombia, de líderes ambientales, pues usted coge los primeros 7 municipios más deforestados del país y los calca, los superpone a las estadísticas del último censo ganadero y usted se dará cuenta de qué estamos hablando aquí. Y luego vaya a ver cuántas de esas hectáreas de tierra ha la Agencia Nacional de Tierras recuperado. ¿A cuántas de esas hectáreas de tierra ha ido la Fiscalía General de la Nación para capturar a los determinadores de ese acaparamiento, ponerlos tras las rejas y, si se quiere, plantear entonces ahí los programas de reforestación que el presidente Duque tanto ha anunciado en este país? Y usted encontrará que hay 0. Y ayer en el debate de moción de censura al ministro de la Defensa, yo le decía a uno de los generales ahí, le decía: general, explíqueme de qué se trata el programa Artemisa cuando en Tinigua, querido Mateo, usted que, digamos, hacía referencia muy concreta a lo que pasa en ese sector del país, hay 40.000 cabezas de ganado dentro de un parque nacional natural. Es que aquí estamos hablando de una cosa que es muy seria. Esto no es un cuento que yo he hecho como un loquito hippie en el Congreso de la República. Pues yo agradezco mucho la participación de ustedes porque, digamos, le da algo de fondo a eso que a veces parecen palabras vacías de los políticos. Pero fíjese usted, Cartagena del Chairá, por ejemplo, 65.000 hectáreas deforestadas entre el 2016 y el 2019, según las cifras del IDEAM. Aparecen ahí 120.000 cabezas de ganado en el censo ganadero. ¿Usted sabe lo que se necesita para tener 120.000 nuevas cabezas de ganado? ¿De dónde salen 120.000 cabezas de ganado? Eso no es a través de la reproducción de vacas. Eso se demoraría en una década en meter 120.000 nuevas cabezas de ganado a través de inseminaciones y demás. Bueno, yo no sé. Esas cabezas de ganado las han llevado allá. ¿Para qué? Para acaparar tierras. Y fíjese usted, San Vicente del Caguán, 69.000 hectáreas deforestadas según el IDEAM entre 2016 y 2019, ¿cierto? Aparecen 222.000 cabezas de ganado nuevas en San Vicente del Caguán. Y usted habrá escuchado tal vez el anuncio de la semana pasada de la señora vicepresidenta de la República, en la que ya anunciaba una inversión de 118.000 millones de pesos en carreteras en el departamento del Caquetá. Justamente 2 de esas carreteras más importantes, la que sale de Cartagena del Chairá y la que sale de San Vicente del Caguán, camino hacia Florencia para coger hacia arriba, que es la otra gran carretera que construirán para poder sacar el ganado del Caquetá. Entonces, el procedimiento a través del cual se acaparan tierras en Colombia, yo creo que es claro y es histórico y sigue sucediendo, como decía Mateo. Porque si el problema de la vigencia, si se quiere, de la actualidad del problema del asesinato de líderes sociales es vigente, pues es porque la problemática que lo causa también lo es. Y según este estudio de Global Witness, la problemática que causa
La muerte de líderes ambientales en Colombia con más frecuencia se llama el acaparamiento de tierras. Y fíjese usted que el Estado no solamente no recupera las tierras del acaparamiento, que todas además son deforestadas, porque usted no puede ir a que le titulen un bosque, a usted le titulan un potrero, y esa es la razón por la que la ganadería está tan ligada al acaparamiento de tierras, porque usted tumba y tiene que tener algo ahí para que le titulen. Por eso además el acaparamiento de tierras no está ligado a los cultivos ilícitos, como lo ha pretendido hacer ver el presidente de la República, porque usted no le titulan con un cultivo ilícito en su territorio. A usted le titulan con un cultivo de palma o le titulan con un cultivo de vacas, con una actividad ganadera. Y vaya usted a pedir un préstamo para desarrollo agrario en Colombia, por ejemplo, a Finagro, y usted verá que ahí no va a haber una sola línea de crédito de aprovechamiento forestal, por ejemplo. No existe. No existe. Usted es un campesino que vive en una región del Guaviare o del Guainí o del Baupés y usted quiere hacer aprovechamiento para sacar de ahí Copuazú, Guarazá o Sachainche o lo que a usted se le ocurra, y no hay una sola línea de crédito en Finagro que a usted le permita hacer ese desarrollo económico en su territorio. En cambio, le ofrecen inmediatamente un crédito ganadero. Entonces usted dice, bueno, entonces yo tumbo 4 árboles, 10 árboles, los que sea, y yo meto mis vacas ahí. Por supuesto, quienes están detrás de las grandes digamos, extensiones de deforestación en Colombia ligadas al acaparamiento de tierras, por supuesto no son los 4 o 5 campesinos que va y coge Artemisa. Por supuesto que ahí hay unos determinadores de eso y que el Estado colombiano nada ha hecho por atraparnos. Yo le pregunté ayer a uno de los generales, tal vez al comandante de las fuerzas militares, ¿cuántos de esos grandes acaparadores de tierras, que son quienes terminan siendo titulados en Colombia, ha atrapado la Operación Artemisa? Y la respuesta es absolutamente nula, cero, no hay. De hecho, si ustedes vieron ayer el debate de moción de censura, en uno de los pedazos donde hasta con su enorme retórica el ministro de la Defensa más patinó fue cuando tuvo que responder sobre los resultados de Artemisa. Entonces, yo creo que Colombia tiene que empezar, digamos, para ir cerrando, Colombia tiene que empezar, porque ya además me pasé largamente, a solucionar el problema de la tierra. Y yo concuerdo con Mateo que eso se hace a través de la implementación del punto 1 del Acuerdo de La Habana. Creo que para eso se necesita un fortalecimiento enorme del catastro en Colombia. Eso no lo pensó el gobierno de Juan Manuel Santos. Ellos creían que iban a salir 3 millones de hectáreas para repartir entre campesinos y comunidades de la nada, y eso se hace a través de un catastro. En el Congreso de la República nadie ha querido financiar, si se quiere, la constitución de ese catastro multipropósito. En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional pretendió que eso lo pagaran los municipios a través de un 5% que de manera obligatoria tenían que invertir en el catastro multipropósito. Los alcaldes, por supuesto, de este país se negaron rotundamente. Hoy esa plata pretenden sacarla de la cooperación internacional y otros para poder actualizar el catastro, que además le traería enormes beneficios a los municipios, puesto que ese es el primer eje a través del cual ellos pues tienen ingresos para los municipios. Luego es absolutamente absurdo mantener la ignorancia absoluta de a quién le pertenece la tierra en nuestro país. Eso solamente le favorece a los acaparadores de tierras. Y por supuesto que lo otro que hay que hacer, digamos, si se quiere de manera inmediata con respecto al catastro, es revisar, sobre todo en las zonas de alta conflictuabilidad, porque posiblemente para Bogotá, Cajicá, Chía y demás funciona, que haya gestores catastrales privados en Colombia. Por supuesto, Bogotá se constituye en un agente catastral privado y es capaz de prestarle un servicio de excelente calidad a muchos municipios, pero que haya personas, digamos, privadas que puedan convertirse en personas jurídicas que lleven el catastro de las regiones donde hay más alta conflictuabilidad. Yo creo que es un problema muy grande y ese problema lo planteó Duque dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Pero yo creo que ahí es donde está el eje central de cómo vamos a hacer para acabar con el asesinato de líderes y lideresas ambientales en Colombia, y es solucionando el problema de fondo de la tierra y del acaparamiento de tierra en Colombia. Muchas gracias por el ratito de atención, espero no haber abusado de ustedes. Mil gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por poner y adicionar a la reflexión este factor real, el factor real de poder, que es por donde está la clave de entender el problema y por donde pueden estar las respuestas. Creo que nos has, con esta imagen de qué hacen las cabezas de ganado en un parque natural,
Creo que es una imagen muy gráfica para mostrar cómo ese poder político y económico de los ganaderos y de los palmicultores es más fuerte que las normas. Entonces creo que ahí tenemos por lo menos una clave de esto con lo que nos iniciamos preguntando y que tanto Mateo como Felipe veían esta paradoja, ¿no? Entre más normas hay, más violencia hay y tenemos normas, pero parece que no sirvieran para el propósito para el que fueron diseñadas, y si hacemos este análisis real, de factores reales de poder, pues encontramos esta relación desequilibrada entre el mayor poder de los dueños de ganado y de palma, que los líderes y que las normas que protegen a los líderes. Bueno, ha sido muy, muy interesante. Y quería decir algo también sobre la exposición de Juan Carlos, y es las estadísticas manejadas para mostrar, digamos, cómo hiciste este análisis de estadístico para mostrar con estos números de los 45 líderes ligados a la tierra, nos muestran por dónde viene la violencia en Colombia, y creo que las cifras, que a veces son frías, también pues nos reflejan lo mismo que nos ha generado este debate y este dilema. Bueno, Juan José Herreño nos pregunta, le pregunta al panel, ¿cuál es el papel de la academia como herramienta de transformación social para garantizar la protección y la salvaguardia de las defensoras y defensores de derechos humanos y sobre todo de los defensores ambientales? Y veo que Milena pidió la palabra para responder en primer lugar, entonces le voy a dar la palabra a Milena y después tal vez Felipe, que tiene una vocación académica, y bueno, Juan Carlos y Mateo, que también pueden reflexionar no solo desde la realidad y desde la política, sino reflexionar desde esta otro espacio que podemos hacer desde la academia. Adelante, Milena. Bueno, en principio, digamos, desde la experiencia que hemos tenido en este trabajo articulado con la academia, vemos que la gestión del conocimiento es clave para poder documentar los casos, para poder generar rutas, para poder acompañar el proceso y además para legitimar esas luchas que tienen los pobladores en los territorios. Yo creo que las universidades, sobre todo en el país, que gozan con mayor prestigio, pues tienen la posibilidad de hacer una incidencia real en los territorios, con los gobiernos locales, con los gobiernos departamentales e inclusive con los nacionales. Entonces creo que esa gestión del conocimiento permite validar también las apuestas de los territorios. Gracias, Milena. ¿Alguno de Felipe? Sí, quisiera, sí, lo principal, nosotros, o en mi caso pues particular, que soy profesor de la Facultad de Derecho y que tengo el honor de estar dictando Derecho Constitucional, pues lo primero es como manejar un poquito, como hacer una especie de introducción, inducción a la indignación técnica, algo así. O sea, indignarse, súper importante indignarse, pero yo no me puedo quedar en el sentimiento, en el dolor de barriga. Yo tengo que encontrar las normas que me sirven a mí, como estudiante, como ciudadano, como líder, o como persona con vocación, digamos, a proteger la naturaleza y el medio ambiente. Tengo que encontrar los instrumentos para poder actuar. Entonces se trata mucho de eso, como de decir, bueno, sí, es horrible. Por ejemplo, no sé, una pequeña represa en un río donde falta agua, uno dice, o sea, ¿qué pesa más? ¿Dónde está el modelo de desarrollo que queremos? Y todo el mundo dice, no, el modelo de desarrollo y las cosas son así, pero la indignación tiene que servir para que después esa fuerza, digamos, destructora se transforme en creación para poder, digamos, impulsar a los tomadores de decisiones a que realmente se pongan las pilas en muchos aspectos. Entonces tiene que ver con eso, o sea, hasta el artículo 79 de la Constitución lo dice, que promover, o sea, el Estado, y nosotros todos somos el Estado, afortunadamente, tiene que promover la educación ambiental. Entonces la educación ambiental es eso, dar herramientas y mostrar dónde están los problemas ambientales y cómo los problemas ambientales o los conflictos ambientales coinciden
con los problemas sociales y cómo los problemas sociales además coinciden con ciertas normas que ofrecen soluciones, que ya después no funcionan, sí, pero hay que intentar. O sea, de eso se trata, o ese es el rol, digamos, desde la academia. Muchas gracias, Felipe. A ver, Yo Mateo, Juan algo Carlos, muy Mateo. cortico, digamos, Parece que coincido por supuesto con lo que plantea Felipe, Milena, digamos, el rol tiene que estar abocado a la comprensión del fenómeno, de las fallas. Omití presentar en mi intervención, que me parece clave también, es cuál es el rol que está jugando el Sistema Nacional Ambiental en toda esta problemática. Porque vean además una condición también particular, y es que estos territorios, y voy a hablar particularmente de lo que hablábamos, de lo que también referenciaba hace unos segundos el representante Juan Carlos Lozada, del área de manejo especial de la Macarena, de la MEM. Y tiene que ver con que allá la autoridad ambiental por muchos años fue las FARC. Las FARC fue en muchos territorios del país la autoridad ambiental. En el Guaviare, en el Caquetá. Los invito a que vean, por ejemplo, un documental que hizo Prensa Rural en el Valle del Cimitarra, un documental que se llama La Línea Amarilla, donde cuenta cómo la experiencia de conservación del Valle del Cimitarra es una experiencia que surgió a propósito también del rigor, o mejor, del orden impuesto por las FARC en muchos territorios. ¿Y qué pasa también en la transición entonces a las instituciones abocadas a la protección del ambiente? ¿Qué pasa con el Sistema Nacional Ambiental en este proceso de transición? ¿Y cuáles son también las responsabilidades de esas ausencias en materia de control y de protección que tienen a su cargo? Y creo que también la academia podría, desde esa perspectiva, también aportar mucho. Bueno, el rol de las instituciones administrativas en torno a la protección, no solamente desde la perspectiva, digamos, de la protección física de los líderes sociales, los líderes ambientales, sino también la protección de las causas que ellos enarbolan, de las causas que ellos promueven, a efectos de generar, como lo señalabas tú, María Clara, al inicio, y son que lo referencia el relator Michel Faust en su último informe, y es las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en este caso de las causas ambientales. Muchas gracias, Mateo. Juan Carlos, ¿quisieras decir algo sobre el rol de la academia? Por supuesto, es absolutamente fundamental en muchos sentidos. El primero de ellos, por ejemplo, en mi trabajo es fundamental. Nosotros, para dar estos debates, digamos, en los que tratamos de hilar varias problemáticas que para el ojo de los ciudadanos del común parecen inconexas, como deforestación, acaparamiento de tierras, violencia, diferentes tipos de negocios agrarios y demás, pues se necesita una participación gigantesca de la academia. Nosotros, por ejemplo, creamos un grupo de estudio con el profesor Indalecio Restrepo, Darío Indalecio Restrepo y otros académicos, justamente en el que nos reunimos periódicamente para aportar, si se quiere, documentos académicos. A muchos de ustedes ya me dieron fue ganas de invitarlos también a que participen de vez en cuando. Invitamos a algunas personas expertas para hablar de temas específicos. Eso en aras de ir construyendo, si se quiere, una especie de control político permanente sobre este tema que, digamos, está ligado a la tenencia de la tierra y a las violencias que de ella surgen. Entonces, por supuesto que la academia es fundamental en ese sentido, pero creo además que lo va a hacer si es que logramos apoyar, si logramos ratificar el acuerdo de Escazú, porque fíjese usted que el acuerdo de Escazú, como bien lo mostraba Mateo y como lo mostraba Felipe tal vez, está centrado sobre el derecho al acceso de la información ambiental. La interpretación de esa información por parte de las comunidades tiene que estar mediada por la academia. Yo no creo que haya otra posibilidad. Yo creo que en términos de la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, que es otro de los centros del Acuerdo de Escazú, la academia tiene enormes roles que jugar ahí, y cómo no lo va a tener, por ejemplo, en términos de los propios consultorios jurídicos de las universidades, en términos del acceso a la justicia en asuntos ambientales, que es el tercer eje del Acuerdo de Escazú. Yo creo que ahí la academia tiene un rol gigantesco que jugar. Ahora, Felipe, para cerrar, veo eso con muy, muy malos ojos. Sé que solamente hay una ponencia positiva presentada por un representante de mi partido del departamento del Putumayo, el doctor Ardila. De resto, los dos coordinadores ponentes, que por supuesto son
tanto del Centro Democrático como del Partido Conservador, en el Cámara y en Senado no han presentado la ponencia mayoritaria, es decir, aquella que de verdad haría que citaran al debate de ratificación, y me parece que se están haciendo los de la vista gorda con ello. Y es más, ayer lo dije en el debate de moción de censura, porque en los corredores del Congreso de la República se dice que el gobierno nacional se va a echar para atrás a la promesa que nos hizo a los ambientalistas que participamos de la mesa de diálogo nacional. Digamos que la petición mayoritaria era que se firmara el acuerdo de Escazú. Más de los 120 participantes, 69 de ellos era el primer punto en el que creían que el gobierno nacional podía avanzar en términos ambientales, y desgraciadamente el doctor Juan Diego Gómez del Partido Conservador, que próximamente será candidato a la gobernación de Antioquia en la próxima contienda, tiene en sus manos en el Senado de la República la posibilidad de la discusión de la ratificación del acuerdo de Escazú. Eso está empantanado, y creo que es hora de que desde la academia, desde la sociedad civil y por supuesto desde quienes hacemos activismo ambiental, le hagamos ese reclamo al doctor Gómez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que la participación activa de quienes han decidido acompañarnos esta tarde nos ha puesto un actor adicional que no surgió inicialmente del debate, y es el rol de la academia. Y recogiendo las palabras de ustedes ahí, gestionar el conocimiento, acompañar, legitimar las luchas, transformar la indignación en creación, generar conocimiento, estudiar, conectar los problemas que parecen desconectados, nos decía Juan Carlos. Entonces creo que nos quedan muchas tareas y con ganas de seguir estas colaboraciones entre la política, el estudio, la realidad local y la academia. Y antes de cerrar quisiera darles, pero a cada uno de ustedes 2 minutos, y si pueden menos, para referirse a una pregunta que nos hace Natalia, que ha estado coordinando el eje de cambio climático de las jornadas en el que se inscribe esta mesa, que los felicita y las felicita. Y es una pregunta sobre qué valor le encuentran a las normas jurídicas, si hay algún impulso en las normas jurídicas, a pesar de estar viviendo un contexto político que no favorece la protección de los defensores ambientales, como lo han ilustrado ustedes. Entonces, lo concreto, ¿no? Si pueden encontrar alguna respuesta en las normas jurídicas, o pararse, apalancarse, impulsarse en ellas, a pesar del contexto. Bueno, entonces... Primero lo hago de manera muy rápida. Vale, entonces empecemos al revés. Muy bien, Juan Carlos. La semana pasada citamos una audiencia pública sobre el proyecto que presenté de reforma estructural al capítulo de delitos ambientales del Código Penal. Y en ella participaron tanto el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales de la Procuraduría, por supuesto, la Contralora Delegada para Asuntos de Ambiente, pero también la Directora de Parques Nacionales Naturales, y al unísono decían ellos que esa reforma es fundamental, no solamente en términos puramente formales, sino porque eso sería un impulso tremendo para su gestión, en términos de casi que un impulso anímico, en términos de que el Estado colombiano realmente está en la voluntad de adelantar las reformas que se requieren para que el ambiente sea protegido. Entonces, las normas a veces tienen impulsos anímicos más grandes de lo que pueden tener, digamos, en la práctica real, pero yo creo que esos impulsos anímicos terminan convirtiéndose en transformaciones sociales. Bueno, no, Mateo, con eso empezamos al Muy revés. rápidamente, yo creo que sí, las normas, pero las normas que crean los jueces a través de la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Las normas, digamos, en abstracto y en simplemente las disposiciones normativas que puedan ser provocadas por el legislador, pues no tiene nada si no tenemos también un activismo judicial, pero sobre todo también un activismo desde la sociedad para mover a los jueces que nos lleven y nos guíen también en la interpretación adecuada, pero además una interpretación integrada de las normas, no solamente con los tratados internacionales en materia de protección del medio ambiente, sino también de protección de los derechos humanos y particularmente de los derechos de los defensores de derechos humanos. Creo que ahí podemos, y digamos, nos ha demostrado el fallo reciente en materia de acceso al derecho a la protesta, que son al final los jueces quienes nos van a llevar
a poder volver palmario esas transformaciones que el derecho puede hacer en los territorios. Felipe. Sí, pues voy a decir algo, no sé cómo encaje, pero creo que el valor puede ser la neutralidad, ¿sí? O sea, el derecho tiene un rol transformador muy grande. El derecho va manejando, como quien dice, estándares, como en portugués, patamares, o sea, pone el pie de las cosas. Y cada vez que el derecho sube un poquito o el estándar sube, ahí queda. O sea, prueba de eso es lo difícil que sería ahorita pensar, y de ahí el carácter, digamos, falacioso de decir pena de muerte, ¿cierto? Castración química, este tipo de cosas son, o sea, son promesas al aire, y es porque el derecho se ha preocupado de neutralizar ciertas tendencias de la sociedad. Entonces, ese valor como de la neutralidad también neutraliza, digamos, la barbarie de alguna manera. Entonces, en ese sentido, el derecho que nosotros tenemos es el derecho que nos queda a nosotros, la sociedad que es dinámica. Derecho se queda quieto. Y ahí resalto algo importante que dice Mateo, y es que los jueces son los que tienen que interpretar eso, pero los jueces igualmente están ahí parados esperando a que nosotros, la sociedad, los grupos de interés, las clínicas jurídicas, etcétera, actúen de una forma tal que le permita a esos jueces dar, digamos, ese estándar y transformar digamos, ese sentir social que está ahí orbitando y crepitando en algo que va a ser el estándar y la piedra sobre la que van a descansar el resto de las instituciones sociales. Entonces, esa neutralidad creo que es algo que puede jugar a futuro un rol muy importante. Y de ahí también pues lo conecto con lo que se puede hacer desde la academia y lo que hacen, digamos, las personas que les gustan estos temas ambientales. Gracias, Felipe. Milena. Bueno, yo pienso que manos tenemos porque normatividad hay para todo. Hemos ratificado muchos convenios internacionales, tenemos muchas leyes, digamos, alrededor de protección ambiental, pero cuando uno va a aterrizar eso, ya directamente en los municipios, en los departamentos, es en donde se encuentra que no hay piernas, porque institucionalmente la arquitectura que existe en los municipios no nos da para tener la oficina de asuntos medioambientales o no nos da para tener un presupuesto específico para este tipo de cosas. Entonces creo que con manos y sin piernas no podemos avanzar. Es importante que en los territorios existan posibilidades de implementación de la norma, que existan posibilidades de poder digamos, avanzar también, y eso creo que sobre todo lo da la planeación territorial y la planeación participativa, es algo de lo que le hemos apostado desde las organizaciones de la sociedad civil, y es poder hacer una incidencia real en la planeación, en el ordenamiento social del territorio y en el ordenamiento de toda esa biodiversidad que tenemos. Entonces, la planeación participativa, pienso yo, que son las piernas de la normatividad ambiental, pero además que se pueda respetar ese derecho del territorio, de sus pobladores y pobladoras a decidir también, sobre todo siempre se habla del suelo, es de los colombianos y el subsuelo del gobierno nacional. Entonces, ¿cómo hago? ¿Muevo a Puerto Libertador, que tiene una concesión como del 72% real, más en estudio casi al 98% de su subsuelo? Entonces, bueno, ¿qué hago? Los llevo a otro lugar y migro el municipio porque el subsuelo es del gobierno nacional. Entonces, bueno, creo que los territorios tienen que dar también una pela mucho más juiciosa por el tema del ordenamiento y, como decía el doctor Juan Carlos Lozada, también por la defensa de la tierra, y para evitar ese despojo creo que hay que ser muy razonables y tener claro que las dinámicas del conflicto están asociadas a intereses económicos precisamente por lo que hay en el subsuelo y lo que hay en el suelo. Bueno, otra vez con esta pregunta de Natalia, iniciamos en unos diagnósticos de esta distancia entre la cruda realidad y como con esa pregunta de ¿para qué nos sirven las normas? Y la pregunta de Natalia provocó la creatividad de ustedes y me gusta mucho, como dijo Milena, para darle piernas a las manos, para que la planeación pueda aterrizar y pueda implementarse a las necesidades de los territorios, para poner mínimos o límites, como dijo Felipe, porque el derecho pone estándares, límites de cosas frente a las cuales ya no podemos retroceder,
para crear reglas jurisprudenciales o, como dijo Juan Carlos, si bien lo entendí, para permitir el ejercicio de las funciones de las autoridades y darles un piso para que puedan cumplir sus funciones. Bueno, ha sido muy interesante, a mí me ha encantado escuchar estas diferentes miradas y ver cómo lo que iniciamos debatiendo se complementó tan ricamente con la participación y con las preguntas y con la creatividad de ustedes para responderlas. Muchísimas gracias a Mateo, a Felipe, a Milena, a Juan Carlos y a todas las personas que nos acompañaron en esta mesa en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias y esperamos que la próxima podamos encontrarnos y recibirlos no en el externado virtual, sino en el externado presencial, y después de esto podamos compartir un café o una charla en pasillo más informal. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.